Un hombre sucio y demacrado cabalgaba solo bajo la tormenta implacable mientras el viento del norte azotaba su rostro curtido por el sol y las cicatrices. Manuel Rojas apretaba las riendas con sus manos callosas mirando hacia el horizonte donde su rancho solitario apenas se distinguía entre la niebla y la lluvia torrencial. El ganado que había intentado vender en el pueblo apenas le había dado para comprar provisiones para el invierno y los susurros a sus espaldas lo habían seguido como siempre desde hacía 5 años cuando llegó a estas tierras. Nadie confiaba en un extranjero con cicatrices en la cara y sin pasado que contar. La noche caía rápido en aquella región fronteriza de Sonora en 1887 y Manuel sabía que debía apresurarse antes que los caminos se volvieran intransitables por el lodo. El rancho Los Olvidados, como él mismo lo había bautizado, era apenas una estructura de madera resistente con un establo pequeño y un corral para las pocas cabezas de ganado que había logrado criar con esfuerzo sobrehumano. Su caballo negro resoplaba cansado mientras avanzaban por el sendero cada vez más difícil de distinguir bajo la lluvia inclemente. Fue entonces cuando escuchó algo que no era el viento ni la lluvia. Un sonido débil pero inconfundible llegó a sus oídos haciéndolo detener su montura de golpe. Manuel entrecerró los ojos intentando ver entre la cortina de agua que caía sin piedad sobre el paisaje desolado. El sonido se repitió más claro esta vez y sin dudar dirigió su caballo hacia unos matorrales cercanos al camino donde algo se movía débilmente. Lo que encontró le heló la sangre más que la lluvia fría que empapaba su poncho gastado. 6 niños acurrucados bajo una manta raída temblaban abrazados entre sí intentando protegerse de la tormenta. El mayor no tendría más de 12 años y sostenía en sus brazos a un pequeño que apenas parecía tener 2. Sus rostros sucios mostraban días de hambre y sus ojos reflejaban un miedo animal cuando vieron acercarse al hombre barbudo sobre el caballo imponente. Manuel desmontó lentamente para no asustarlos más y se acercó con las manos visibles. Los niños no intentaron huir, probablemente demasiado débiles para hacerlo, y el mayor lo miró con una mezcla de desafío y desesperación. Manuel no necesitó preguntar para entender que estos niños habían sido abandonados a su suerte a las afueras del pueblo. No era la primera vez que escuchaba historias sobre huérfanos dejados para morir cuando nadie quería hacerse cargo de ellos. Sin mediar palabra extendió su mano hacia el muchacho, quien tras dudar un momento la tomó con sus dedos helados. Acomodar a 6 niños sobre un caballo ya cargado con provisiones no fue tarea fácil, pero Manuel se las arregló para que ninguno quedara expuesto a la lluvia. El más pequeño iba seguro contra su pecho bajo el poncho mientras los demás se aferraban como podían a la silla y las alforjas. El caballo avanzaba ahora más lento pero seguro hacia el rancho que se divisaba a lo lejos como un refugio improbable en medio de la tormenta desatada. La cabaña era humilde pero seca y el calor de la chimenea pronto comenzó a entibiar el ambiente. Manuel encendió todas las lámparas que tenía mientras sacaba mantas y ropa seca de un viejo baúl. Los niños permanecían juntos observando cada movimiento del hombre con cautela animal. Ninguno hablaba pero sus ojos lo decían todo. Hambre, miedo, desconfianza y un destello apenas perceptible de esperanza. Esa noche Manuel preparó una sopa con lo poco que tenía y vio cómo los pequeños devoraban la comida caliente con desesperación. El mayor de ellos, que dijo llamarse Diego, finalmente habló para explicar que sus padres habían muerto en un accidente en las minas y que los 6 hermanos habían quedado al cuidado de un tío que los había abandonado a las afueras del pueblo tras gastar el poco dinero que les quedaba. El alcalde don Francisco Montero había ordenado que los sacaran del pueblo cuando comenzaron a pedir comida en la plaza, alegando que eran una molestia para los vecinos y los comerciantes. Manuel escuchó la historia en silencio, sintiendo como un fuego diferente al de la chimenea comenzaba a arder en su interior. Conocía bien al alcalde Montero y su desprecio por los pobres y extranjeros. Él mismo había sufrido su discriminación desde que llegó al pueblo. Pero abandonar niños a su suerte en medio de una tormenta era cruzar una línea que ni siquiera él podía imaginar. Aquella noche los 6 hermanos durmieron juntos en la única cama que había en la cabaña mientras Manuel vigilaba su sueño desde una silla junto al fuego. Al amanecer tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estos niños se quedarían con él al menos hasta encontrarles un hogar adecuado.
No permitiría que volvieran a las calles del pueblo ni a la merced del clima inclemente. Los primeros días fueron un ajuste difícil para todos. La pequeña cabaña apenas tenía espacio para una persona y ahora albergaba a 7. La comida escaseaba y Manuel tuvo que cazar más de lo habitual para alimentar tantas bocas hambrientas. Diego el mayor ayudaba con las tareas del rancho mientras Isabel de 10 años se encargaba de cuidar a los más pequeños. Poco a poco una rutina comenzó a formarse entre ellos. Manuel enseñaba a los mayores las labores del campo mientras los pequeños aprendían a cuidar de los animales. Las semanas pasaron y la noticia de que el extranjero del rancho Los Olvidados ahora vivía con 6 niños llegó rápidamente a oídos del alcalde Montero. El hombre corpulento de bigote espeso golpeó la mesa de su despacho con furia al enterarse que aquellos niños que había mandado expulsar ahora estaban bajo el techo de alguien a quien consideraba tan indeseable como ellos. Convocó inmediatamente al Consejo del Pueblo para discutir el asunto. En la pequeña iglesia del pueblo el alcalde expuso su preocupación con palabras que escondían su verdadero desprecio. Argumentó que un hombre solitario sin familia conocida no podía hacerse cargo de 6 niños. Que seguramente los utilizaría para trabajar como esclavos en su rancho y que era deber del pueblo intervenir para proteger a esos pequeños inocentes. Lo que no mencionó fue su plan de enviarlos a todos a un orfanato en la capital donde probablemente serían separados para siempre. El padre Antonio, un sacerdote de mirada amable y corazón noble, fue el único que se atrevió a cuestionar al alcalde. Recordó a los presentes que nadie en el pueblo había ofrecido ayuda a esos niños cuando quedaron huérfanos y que quizás debían agradecer que alguien se hubiera compadecido de ellos. Sus palabras cayeron en oídos sordos, pues muchos temían contradecir al poderoso alcalde y otros simplemente preferían no involucrarse en asuntos ajenos. La decisión fue tomada sin mucha deliberación. Una comisión liderada por el sheriff López y acompañada por el médico del pueblo visitaría el rancho para evaluar la situación de los niños. Si encontraban cualquier indicio de maltrato o condiciones inadecuadas, los pequeños serían retirados inmediatamente y enviados al orfanato estatal. Mientras tanto, en Los Olvidados la vida tomaba un ritmo diferente al que Manuel había conocido en sus años de soledad. La cabaña, antes silenciosa, ahora se llenaba de voces infantiles y pequeños pies corriendo de un lado a otro. Manuel había improvisado camas adicionales con paja y mantas y había ampliado la mesa del comedor para que todos pudieran sentarse juntos. Con la ayuda de Diego había comenzado a construir una ampliación de la cabaña para tener más espacio. Los niños comenzaban a florecer bajo el cuidado simple pero constante del ranchero. María, la segunda mayor, mostraba habilidad para la cocina y ayudaba a preparar las comidas. Luis, de 8 años, tenía un don especial con los animales y pasaba horas cuidando a los caballos y las gallinas. Los gemelos Pablo y Pedro, de 6 años, eran traviesos pero trabajadores y seguían a Manuel a todas partes imitando sus movimientos. Y el pequeño Gabriel, de apenas 2 años, había comenzado a llamarlo papá para sorpresa y emoción del hombre curtido por la vida. Una mañana, mientras Manuel enseñaba a Diego cómo reparar una cerca, vieron acercarse una nube de polvo por el camino. 3 jinetes avanzaban hacia el rancho y Manuel reconoció inmediatamente al sheriff López por su sombrero característico y la estrella en su pecho. A su lado cabalgaban el doctor Ramírez y don Esteban, el comerciante más rico del pueblo y mano derecha del alcalde Montero. Manuel indicó a Diego que reuniera a sus hermanos en la cabaña mientras él salía al encuentro de los visitantes. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba emoción alguna cuando los 3 hombres desmontaron frente a él. El sheriff López, un hombre justo aunque sometido a la voluntad del alcalde, explicó el motivo de su visita con cierta incomodidad. Venían a verificar el estado de los niños por orden del Consejo del Pueblo. Manuel los condujo en silencio hacia la cabaña donde los 6 hermanos esperaban nerviosos y asustados. El doctor Ramírez examinó a cada uno de ellos mientras don Esteban inspeccionaba cada rincón de la vivienda con mirada crítica. El médico no pudo encontrar signos de maltrato en los pequeños, que de hecho parecían más saludables que cuando vivían en el pueblo. Pero don Esteban no tardó en señalar las deficiencias del lugar.
La cabaña era demasiado pequeña para tantas personas, solo había un pozo de agua y la escuela más cercana estaba a varias horas de camino. Antes de marcharse, el sheriff informó a Manuel que debería presentarse ante el consejo del pueblo en una semana para que se decidiera el futuro de los niños. Las palabras no dichas pero claramente entendidas eran que el alcalde ya había tomado su decisión y solo buscaba darle un barniz de legalidad. Los niños serían enviados lejos. Esa noche, después que los pequeños se durmieron, Manuel permaneció largo rato sentado frente al fuego con la mirada perdida en las llamas. En apenas unas semanas aquellos niños abandonados habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. No podía permitir que los separaran, pero tampoco veía cómo enfrentarse a la voluntad del alcalde y todo el consejo del pueblo. Fue Diego quien lo sacó de sus pensamientos al sentarse silenciosamente a su lado. El muchacho había estado escuchando la conversación con los visitantes y entendía perfectamente lo que estaba en juego. Con una madurez impropia de sus 12 años le dijo a Manuel que ellos podían irse si su presencia le causaba problemas. Que habían sobrevivido en las calles antes y podrían hacerlo de nuevo. Las palabras del niño despertaron en Manuel una determinación feroz que creía perdida hacía muchos años. A la mañana siguiente Manuel cabalgó hasta la pequeña granja de doña Carmela, una viuda amable que vivía a una hora de camino. Le explicó la situación y le pidió que cuidara de los niños durante el día mientras él iba al pueblo. La mujer, que había perdido a su único hijo años atrás, aceptó encantada tener la casa llena de voces infantiles aunque fuera por unas horas. En el pueblo Manuel se dirigió directamente a la oficina del abogado don Jerónimo Vázquez, un hombre mayor que había ejercido su profesión con honestidad durante décadas y era de los pocos que no se doblegaban ante el poder del alcalde. Le contó toda la historia sin omitir detalles, incluido su propio pasado que hasta entonces había mantenido en secreto. Manuel Rojas no era su verdadero nombre. Había sido Mateo Rodríguez, un respetado juez en la capital, hasta que se atrevió a fallar en contra de los intereses de un poderoso hacendado amigo del gobernador. Como represalia fabricaron pruebas falsas acusándolo de corrupción y lo condenaron a prisión, donde pasó 3 años antes de lograr escapar. Las cicatrices en su rostro eran recuerdo de su tiempo tras las rejas. Había huido hasta esta región remota, cambiando su identidad y evitando cualquier contacto con la justicia por temor a ser reconocido. El abogado escuchó la historia completa con atención y tras un largo silencio le ofreció su ayuda. Le explicó que legalmente el Consejo del Pueblo no tenía autoridad para quitar a los niños de su cuidado si no había pruebas de maltrato. Pero también le advirtió que el alcalde Montero tenía suficiente influencia para manipular el proceso a su favor. La única esperanza era apelar directamente al juez del distrito, quien visitaría el pueblo en 2 días para resolver algunos asuntos legales. Mientras tanto, en Los Olvidados, los niños continuaban con su rutina diaria bajo la atenta mirada de doña Carmela. La mujer observaba con ternura cómo los 6 hermanos trabajaban juntos en las tareas del rancho tal como Manuel les había enseñado. Isabel trenzaba el cabello de María mientras vigilaba al pequeño Gabriel, que gateaba persiguiendo a un pollito. Los gemelos alimentaban a las gallinas y Luis cepillaba al caballo de Manuel con cuidado reverencial. Diego reparaba una silla rota con las herramientas que el ranchero le había enseñado a usar. En esos pocos días doña Carmela había visto suficiente para entender que estos niños no solo habían encontrado refugio en Los Olvidados, sino un verdadero hogar. Decidió entonces que ella también testificaría ante el Consejo del Pueblo cuando llegara el momento. El día señalado para la audiencia amaneció claro y luminoso, contrastando con la oscura preocupación que pesaba sobre Manuel. Vistió a los niños con la ropa más limpia que tenían y él mismo se puso la única camisa buena que conservaba de su vida anterior. Antes de partir reunió a los pequeños y les explicó con palabras sencillas lo que podía suceder. Les prometió que sin importar la decisión del consejo él encontraría la forma de protegerlos. El pueblo entero parecía haberse congregado frente a la alcaldía cuando Manuel llegó con los 6 niños. Murmullos y miradas curiosas lo siguieron mientras avanzaban hacia el edificio principal, donde ya esperaban los miembros del consejo sentados tras una larga mesa.
El alcalde Montero presidía la reunión con gesto severo flanqueado por don Esteban y otros comerciantes influyentes. El sheriff López permanecía de pie junto a la puerta con expresión incómoda y el padre Antonio ocupaba un lugar al extremo de la mesa con semblante preocupado. La audiencia comenzó con el alcalde exponiendo los motivos de la reunión. Con palabras cuidadosamente elegidas describió cómo Manuel, un hombre solitario sin referencias ni familia conocida, había tomado bajo su cuidado a 6 menores sin autorización alguna. Habló de la precariedad del rancho Los Olvidados y de la imposibilidad de que un solo hombre pudiera proporcionar educación y cuidados adecuados a tantos niños. Concluyó su intervención sugiriendo que lo más conveniente para el bienestar de los pequeños sería enviarlos al orfanato estatal donde recibirían educación formal y la oportunidad de ser adoptados por familias respetables. Cuando fue el turno de Manuel para hablar, se levantó lentamente y miró directamente a los ojos del alcalde. Con voz clara aunque algo ronca por la emoción explicó cómo había encontrado a los niños abandonados durante una tormenta a las afueras del pueblo. Recordó a los presentes que nadie había mostrado interés en ayudarlos cuando mendigaban en las calles y que el propio alcalde había ordenado expulsarlos. Describió los progresos que los niños habían hecho en el rancho durante esas semanas. Como Diego aprendía rápidamente el oficio de carpintero, como María ya sabía preparar pan y cuidar una huerta, como Luis tenía un don especial con los animales y como los gemelos ayudaban con entusiasmo en todas las tareas. Habló del pequeño Gabriel que comenzaba a dar sus primeros pasos firmes después de semanas de buena alimentación. Manuel reconoció las limitaciones de su rancho pero prometió mejorar las condiciones con el tiempo. Ya había comenzado a construir una ampliación de la cabaña con la ayuda de Diego y planeaba contratar un maestro para que los niños recibieran educación. Terminó su intervención con palabras simples pero poderosas. Estos niños ya habían perdido demasiado en sus cortas vidas. No merecían perder también la oportunidad de crecer juntos como hermanos. El alcalde Montero apenas había escuchado el testimonio de Manuel, su mente ya estaba decidida. Estaba a punto de llamar a votación cuando la puerta del salón se abrió para dar paso al juez del distrito, don Sebastián Morales. El hombre de cabello cano y mirada penetrante entró con paso firme seguido por el abogado don Jerónimo. El ambiente en la sala cambió instantáneamente ante la presencia de la máxima autoridad judicial de la región. El juez Morales saludó cortésmente a los presentes y explicó que había sido informado sobre este caso por don Jerónimo y que, dada la seriedad del asunto, había decidido presidir personalmente la audiencia. El alcalde Montero no pudo ocultar su disgusto, pero no se atrevió a objetar la intervención del juez. Bajo la dirección del juez Morales, la audiencia tomó un rumbo diferente. Llamó a declarar al doctor Ramírez, quien tuvo que admitir que los niños se encontraban en buen estado de salud y sin signos de maltrato. Luego fue el turno de doña Carmela, quien describió con detalle cómo los niños trabajaban juntos y cómo habían formado un vínculo evidente con Manuel, a quien claramente respetaban y querían. El padre Antonio también ofreció su testimonio, recordando que había sido Manuel el único en todo el pueblo que había extendido una mano a estos niños cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Incluso el sheriff López admitió a regañadientes que nunca había tenido problemas con Manuel durante los años que llevaba viviendo en la región. Entonces llegó el momento más sorprendente de la audiencia. El juez Morales pidió hablar directamente con los niños. Diego fue el primero en adelantarse y con voz firme, a pesar de su nerviosismo, contó cómo Manuel los había salvado, cómo les había enseñado a trabajar la tierra y cuidar a los animales y cómo por primera vez desde la muerte de sus padres se sentían seguros. Isabel, María y Luis confirmaron las palabras de su hermano mayor con relatos sencillos pero conmovedores. Incluso los pequeños gemelos quisieron hablar, describiendo con palabras infantiles su vida en el rancho y cómo Manuel les contaba historias antes de dormir. El momento que conmovió hasta al más duro de corazón fue cuando el pequeño Gabriel, de apenas 2 años, se soltó de la mano de Isabel y corrió tambaleante hacia Manuel, extendiendo sus bracitos y llamándolo claramente papá. El ranchero lo levantó con ternura mientras intentaba contener la emoción que amenazaba con quebrar su voz. El juez Morales observó la escena en silencio y luego dirigió su mirada penetrante hacia el alcalde Montero.
Con voz serena pero firme recordó a todos los presentes que el bienestar de los niños debía ser la única consideración en este asunto. Que separar a 6 hermanos que ya habían sufrido la pérdida de sus padres sería añadir una tragedia más a sus vidas. Y que si bien el rancho Los Olvidados podría necesitar mejoras, estas podían realizarse sin necesidad de arrancar a los pequeños del hogar que habían encontrado. Entonces el juez reveló que había investigado personalmente los antecedentes de Manuel Rojas. Sabía quién era realmente y conocía su historia. Para sorpresa de todos, incluido el propio Manuel, el juez explicó que el caso que había llevado a Mateo Rodríguez a prisión había sido revisado y que se habían descubierto las pruebas falsas presentadas en su contra. Su nombre había sido limpiado y podía reclamar su verdadera identidad sin temor. Esta revelación cayó como una bomba en la sala. El alcalde Montero palideció al darse cuenta que había estado intentando intimidar a un hombre que había sido juez y cuya reputación ahora estaba restaurada. Don Esteban y los otros comerciantes intercambiaron miradas nerviosas, comprendiendo que la situación había cambiado por completo. El juez Morales concluyó la audiencia con una decisión firme. Los niños permanecerían bajo la custodia legal de Manuel Rojas o Mateo Rodríguez, como prefiriera llamarse ahora. El pueblo tenía la obligación moral de apoyar este hogar en lugar de intentar destruirlo. Ordenó que se asignaran fondos del presupuesto municipal para mejorar las condiciones del rancho y contratar un maestro para los niños. Y finalmente miró directamente al alcalde Montero, advirtiéndole que estaría vigilando de cerca cómo se implementaban estas disposiciones. La primavera siguiente trajo cambios notables al rancho, que ya no se llamaba Los Olvidados sino Nueva Esperanza. La cabaña original había sido ampliada con varias habitaciones nuevas y un espacio que servía como aula donde los niños recibían clases 3 veces por semana de doña Lucía, una maestra jubilada del pueblo vecino. El huerto prosperaba bajo el cuidado de María e Isabel y el ganado había aumentado gracias a la habilidad de Luis con los animales. Manuel, ahora reconocido nuevamente como Mateo Rodríguez por quienes conocían su historia, había sido nombrado juez de paz de la región, un cargo que ejercía con la misma integridad que había mostrado en su vida anterior. Su experiencia legal resultó invaluable para muchos en el pueblo, especialmente para los más pobres que por primera vez sentían que podían obtener justicia. El alcalde Montero había perdido gran parte de su influencia después de que salieran a la luz algunos negocios turbios durante una investigación iniciada por el juez Morales. Don Esteban sorprendentemente había sido uno de los primeros en tender una mano a Mateo y los niños, donando materiales para la ampliación del rancho en un intento de enmendar su actitud pasada. Una tarde de domingo todo el pueblo se reunió en Nueva Esperanza para celebrar la adopción oficial de los 6 hermanos por parte de Mateo. El juez Morales había viajado especialmente para formalizar el proceso y el padre Antonio ofició una misa de acción de gracias bajo el gran roble que daba sombra al patio del rancho. Mientras observaba a sus ahora hijos legales jugar con otros niños del pueblo, Mateo reflexionaba sobre el extraño camino que había recorrido su vida. De juez respetado a prisionero, de fugitivo solitario a padre de familia numerosa. Las cicatrices de su rostro ya no le avergonzaban, eran parte de la historia que algún día contaría a sus nietos. Doña Carmela se acercó para ofrecerle un vaso de limonada y comentó con una sonrisa que quien hubiera imaginado un año atrás que aquel hombre huraño del rancho abandonado terminaría siendo el pilar de tantas vidas. Mateo asintió con humildad, reconociendo que él mismo nunca lo hubiera creído posible. 40 años después, cuando el pequeño Gabriel, ya convertido en médico respetado, regresó al rancho para el funeral de su padre adoptivo, encontró entre las pertenencias de Mateo un diario donde había registrado aquellos primeros días con los 6 hermanos. En la última página, escrita con letra temblorosa por la edad, Mateo había dejado un mensaje para sus hijos y los hijos de sus hijos. A veces el destino nos lleva por caminos que jamás hubiéramos elegido, solo para mostrarnos que nuestra verdadera misión estaba donde menos esperábamos encontrarla. No fui un hombre perfecto, pero intenté ser un buen padre para ustedes. Y en ese intento encontré mi propia redención. No lloren por mí, celebren que tuvimos la fortuna de encontrarnos aquella noche tormentosa. Y recuerden que a veces los rechazados y olvidados son quienes construyen los cimientos más fuertes para el futuro.
¿Cuántos héroes anónimos habrán pasado por este mundo dejando su huella silenciosa en los corazones de quienes tuvieron la suerte de cruzarse en su camino? El relato de Mateo Rodríguez y los 6 huérfanos se convirtió en una leyenda en aquella región fronteriza. El rancho Nueva Esperanza siguió prosperando bajo el cuidado de generaciones posteriores y la casa original se conservó como un museo que contaba la historia de un hombre que encontró su redención al salvar a quienes todos habían olvidado. ¿Cuántas historias como esta permanecerán para siempre en el silencio del tiempo? ¿Cuántos actos de bondad habrán cambiado destinos sin que nadie más que sus protagonistas lo supieran? Tal vez la verdadera grandeza no está en los libros de historia sino en esos momentos en que decidimos extender una mano cuando todos los demás la retiran.